Bien, entonces estábamos viendo, ¿no? Que se puede calcular la tercera coordenada de este punto P. Usualmente este punto P, como les iba diciendo, nos va a dar sus coordenadas, ¿no? X1, X1, Y1 y su coordenada Z1, ¿no? Nos va a dar siempre las tres coordenadas. Pero si no nos da el Z, y además de esta ecuación se puede despejar el Z, entonces podemos calcular el valor de Z, ¿no? Como estábamos viendo en la anterior parte del video. Bien, entonces, conociendo este punto P de coordenadas x1, x2 perdón, x1, y1 y z1, pues va a estar, digamos, aquí. No necesitamos necesariamente saber cómo va a ser la superficie, pues solamente para entender. Entonces ahí va a estar el punto P, digamos, ¿no? El punto P. Y pues sobre esta superficie, pues podemos dibujarnos un plano tangente y una recta normal. Entonces, pues a ver, lo dibujaremos rápidamente. Un plano tangente que sea así, digamos, ¿no? Un plano tangente que sea justo tangente en ese punto a la superficie, ¿no? Justo en ese puntito que sea justo por este puntito que pase este plano, ¿no? Este va a ser el eh, plano tangente. Y pues una recta normal. Y una recta normal, pues es aquella recta que con la superficie en ese punto va a formar 90 grados. Entonces, pues nos podemos dibujar de color verde, digamos, ¿no? Una recta normal justo por ese punto. Bien, a ver de otro color que se note mejor. Azul. Bien, justo por ese punto, ¿no es cierto? Que forme 90 grados con la superficie. Bien, entonces algo que tienen en común este plano tangente y esta recta normal es, miren, en la recta normal tiene un vector direccional, ¿no es cierto? Un vector direccional, un vector U, digamos, ¿no? Un vector U direccional. Pero ese mismo vector direccional, como forma 90 grados con la superficie y quiero un plano tangente a la superficie en ese punto, pues este vector direccional va a hacer el mismo papel de vector normal para este plano, ¿ya? O sea, el vector direccional de esta recta va a ser el mismo vector normal de este plano, ¿no? Entonces necesito hallar ese vector. ¿Cómo hallo ese vector? Pues el vector normal a una superficie es el gradiente, ¿ya? El gradiente, entonces pues yo me acuerdo de la fórmula del gradiente, necesito el gradiente de la función, pero pues el gradiente es lo mismo que la derivada parcial de la función con respecto de x en y, más la derivada parcial de la función con respecto de y en j, y así sucesivamente, ¿no? Más la derivada parcial de f con respecto de z en k, ¿no es cierto? Pero estas derivadas me va a botar pues con letras x, y z. Entonces, pues la gradiente de la función para este punto, pues si yo quiero el vector normal de esta función en este punto P, pues evalúo la gradiente en el punto P y al evaluar la gradiente en el punto P me va a botar el vector normal que yo necesito. Y listo, conociendo el vector normal, pues, y conozco un punto, ¿no es cierto? Entonces, pues conozco un vector normal que tiene coordenadas, digamos, ¿no? Va a tener coordenadas N1, digamos, ¿no? N1, bueno, A, que sea A, coma B y coma C, que sean las coordenadas de este vector normal, ¿no es cierto? Y esto, pues, podemos calcular realizando este gradiente y demás. Entonces, conociendo el vector normal y el punto, pues, el plano tangente va a tener la siguiente ecuación. Plano tangente va a ser lo mismo que, pues, conozco el vector normal, entonces va a ser la primera coordenada en el X. Para el vector normal en X es A, dice. Y X menos un punto inicial. Y el punto inicial por el que pasa este plano es, pues, X1. Y ese X1 nos va a dar el problema, ¿no? Más B, ¿no es cierto? Ese es el segundo componente del vector normal, por Y menos Y1. Más C es el tercer componente del vector normal, por Z menos Z1, ¿no es cierto? Y ese X1, Y1, Z1 es el punto inicial, este puntito P, que ya nos va a dar el problema. Todo eso igualado a cero. Y listo, esta es la forma para hallar el plano, ¿no? Después de esto se pueden simplificar y demás. Bien, ese sería el plano tangente. Esto es la recta normal. Y para la recta normal, pues lo mismo. En su forma vectorial, la recta normal va a ser lo mismo que em, x, y, z, va a ser lo mismo que un punto inicial. Un punto inicial es este punto P. Tiene coordenadas x1, y1 y z1. Más un parámetro t o lambda, cualquiera de los dos, un parámetro lambda, el vector direccional. Pero el vector direccional para esta recta normal es pues el mismo vector normal. Entonces pues más lambda veces ese vector a, coma b y coma c. Y listo, esta sería la ecuación de la recta normal y esta es la ecuación del plano tangente. Y listo, para estos dos habíamos visto que lo único que necesitamos es el gradiente de la función evaluado en el punto P. Y ya está. Hasta ahí tal vez hubiese funcionado. Bien. Estamos entrando ahora a hacernos un formulario de derivadas parciales, aplicación de derivadas parciales. Bien, entonces, ¿qué tal?
Es que el problema, así nos da el problema de examen, ¿no? Nos da una función de dos variables, f de x, y, con dos variables, una función de f de x, y nos dice hallar los extremos de la función. Pueden ser extremos relativos, máximos, mínimos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, lo único que hay que hacer para hallar los extremos es resolver un sistema de ecuaciones. Aquí, nuestra función tiene dos variables, entonces pues derivamos. Primero, la derivada de la función con respecto de x. Lo mismo que hacíamos en cálculo 1, ¿no es cierto? Derivamos con respecto de x y lo igualamos a cero. Pero también tenemos que derivar otra vez porque tiene dos variables, entonces la derivada parcial de la función con respecto de y lo igualamos a cero. Y listo, resolvemos este sistema de ecuaciones y vamos a hallar valorcitos que son los puntos críticos. Podemos hallar un valor x1 y un valor y1, ¿no? Y podemos hallar otro valor x2 y otro valor y2, ¿no? Y así sucesivamente n puntos críticos, depende de la función, ¿no? Entonces, estos van a ser los puntos críticos de la función. Y pues bueno, si yo quiero hallar el valor de z, pues esta función es lo mismo que z, ¿no? Z es lo mismo que esta función. Y si yo quiero hallar el z máximo o el z mínimo, o el z en punto de silla y demás, pues reemplazo, ¿no? Estos valorcitos aquí en la función y ya me va a botar el valor de z. Pero va a ser un máximo, un mínimo. ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer? Lo que tenemos que hacer para analizar el criterio, bueno, para ver la naturaleza de este extremo, tenemos que hacer uso del hessiano. Y el hessiano es un determinante delta, que es lo mismo que las segundas derivadas. La segunda derivada de f con respecto de x, luego f de x, y, luego aquí abajo f de y, x, y aquí f de y, ¿no? Es este el hessiano. Pero pues el hessiano, resolviendo este determinante, es 1, 2 por 2, bastante sencillito. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Va a ser lo mismo que f de x por f de y menos, por continuidad, f de x y es lo mismo que f de x, ¿no? Por continuidad, esas dos derivadas cruzadas son lo mismo. Entonces, pues me anoto cualquiera de los dos y lo elevo al cuadrado. F de x, y al cuadrado. Y listo, esto es el hessiano, pero este hessiano está pues con letras x y y, o sea, es como una función. Entonces, si yo evalúo cada uno de estos puntos críticos aquí, digamos, en el hessiano, pues me va a ir botando signos, ¿no? Entonces, pues, el hessiano evaluado en un punto crítico, el hessiano evaluado en un punto crítico, cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera de estos puntos críticos, uno por uno hay que ir haciendo la prueba, ¿no es cierto? El hessiano evaluado en un punto crítico, em, si nos sale positivo, significa que es un extremo, ¿ya? Es un extremo máximo o mínimo. Entonces aquí es máximo o mínimo. Es un extremo. Ya puede ser máximo o puede ser mínimo. Si el hessiano evaluado en otro punto, digamos, en un punto crítico, me bota cero, entonces no podemos tener una certeza si va a ser extremo, máximo, mínimo o punto de silla. No se sabe, no se sabe. Y si el hessiano evaluado en ese punto crítico nos bota negativo, significa que es un punto de silla. Es un punto de silla. Ya, esa letra, discúlpenme compañeros, por eso el pizarrón les iba diciendo, ¿no? Bien, ustedes saben que mi letra no es así, ¿no? En presencial se hemos pasado. Bien, en el caso de que el hessiano nos vote positivo, pues tenemos que saber si va a ser máximo o mínimo. Y para saber si es máximo o mínimo, pues nos fijamos en el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada nos da mayor que cero, es pues un mínimo. Si nos da menor que cero, es un máximo. Pero la segunda derivada con respecto de x o con respecto de y, usualmente se hace con cualquiera de los dos, ¿ya? Pero pues el docente lo hace con respecto del x. Entonces, para seguir sus métodos, pues lo haremos. La segunda derivada con respecto de x, si sale mayor que cero, es pues un máximo. Si la segunda derivada de x es negativo, menor que cero, es un mínimo. Es un mínimo. Y listo. Entonces, con esos criterios ya podemos ir viendo, ¿no? Entonces, pues bueno, para hallar los extremos de una función, lo único que tenemos que hacer es, primero, resolver un sistema de ecuaciones, hallar los puntos críticos. Segundo, analizar la naturaleza de esos puntos críticos. ¿Va a ser un máximo, va a ser un mínimo, o no se sabe, o va a ser un punto de silla? Si va a ser un extremo, este primer caso, pues tenemos que ver si va a ser un extremo máximo o va a ser un extremo mínimo. Y ya está, con eso nomás. ¿No? Y si queremos hallar el z máximo, z mínimo, pues
z máximo, z mínimo y demás, pues conociendo los valores de x1, x2, los reemplazamos en la función, ¿no es cierto? En vez de x ponemos el valorcito de x1, en vez de y ponemos el valorcito de y1 y hallamos el valor de z. Ya puede ser máximo, mínimo y demás, depende de estos criterios de aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente esto sería el formulario, ¿no? Esto ya ni siquiera es necesario porque aquí ya lo hemos resuelto, ¿no? Aquí ya lo hemos resuelto y además este hessiano delta, el docente le da el nombre de D, así, es lo mismo, ¿ya? El D es lo mismo que este delta y es lo mismo que esto, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, pues bueno, este sería el formulario que yo les propondría para extremos relativos sin condicionantes, o sea, sin Lagrange. Y entonces tal vez hasta aquí hubiese alguna duda. Bien, ¿qué tal si entre máximos y mínimos con multiplicadores de Lagrange? Pues es más fácil que el otro. De hecho, pues aquí ya nos va a dar el problema, ¿no? El problema nos da una función, bueno, tenemos que plantearnos una función a optimizar. Entonces, pues aquí el problema nos da, ¿no? El problema nos va a dar una función a optimizar f de x, y, z, digamos, ¿no? Con tres variables. Pueden ser dos nomás, pueden ser tres, pueden ser más incluso, ¿no? Esta va a ser la función a optimizar. Y también nos va a dar una función aparte que va a ser la función condición. Usualmente se le pone g, una función condicional, ya una función condicional que va a estar igual en función de las variables x, y z. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que construirnos es la función de Lagrange, o sea, una función implícita f que va a estar en función de x, y, z, y además, como tiene una condición, esto es la condición, esto es la condición. Como tiene una condición, pues va a tener un multiplicador de Lagrange, entonces pues usualmente se pone lambda. Y listo, esta función va a ser una función igualada a cero, usualmente se le pone constante, pero pues algunos lo igualan a cero directamente, que va a ser la función a optimizar, o sea el f, más lambda veces la condición, la función g. Obviamente ambos de estos tienen que estar igualados a cero, ¿ya? Ambos igualados a cero. Ambos igualados a cero. Y listo, esta va a ser la función de Lagrange para optimizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo, derivar esta función implícita f mayúscula. Primero, miren lo mismo que está anotado aquí, f de x, luego f de y, luego derivar f de z, con respecto a todos, luego con respecto de lambda, f con respecto de lambda, y todas estas derivadas lo igualamos a cero. Y listo, se nos ha formado un sistema de ecuaciones con cuatro incógnitas. Y listo, las soluciones de este sistema de ecuaciones van a ser los puntos críticos de esta función f sujeta a esta restricción g. Y listo, eso nomás es resolver. El docente en su PDF ya no ha puesto que sea necesario analizar la naturaleza de estas derivadas, pero pues igual, si quisiesen analizar la naturaleza de estas derivadas, pues tienen que igual aplicar el criterio del Hessiano y demás, ¿no? Con respecto de esto, pero y ahora el hessiano sería mucho más grande, ¿no? El hessiano sería más grande, entonces el hessiano usualmente no se aplica en esto, más bien el criterio de la segunda derivada sí se aplica para ver si va a ser un máximo o va a ser un mínimo, ¿no? Entonces, pues la segunda derivada, pero de esto, pues, ¿no? La segunda derivada de f de xx, si va a ser mayor que cero es un mínimo, y la segunda derivada de f de xx, si va a ser menor que cero, es pues un máximo, ¿no? Eso usualmente ya no se hace, pero pues el docente de hecho lo hace por tanteo, ¿no? Por intuición le ponen su PDF, entonces pues lo hacen por intuición también. De aquí hallan el punto crítico, y pues ese va a ser un máximo o va a ser un mínimo, ¿no? Va a ser un máximo o va a ser un mínimo, solo podemos saber derivando esto otra vez con respecto a x, y luego evaluamos en ese punto y ya está. ¿No? Y pues simplemente sería eso. Entonces, este sería el formulario para Lagrange. Si nos diese una tercera condición más, una condición H, digamos, una condición H, X, Y y Z igualada a cero, pues esto sería ya la segunda condición, ¿no es cierto? Entonces, como tiene dos condiciones, tenemos que poner un parámetro más, un parámetro ρ, digamos, ¿no? Entonces sería F más lambda G más ρ H, ¿no? Pero pues esto ya sería con dos condiciones y demás. Entonces aquí también tendríamos que derivar f con respecto de ρ y igualarlo a cero. Miren, uno, 2, 3, un sistema de ecuaciones con cinco incógnitas. Cada vez se vuelve más complicado, ¿no? Entonces aquí, por método de Lagrange, lo más difícil es resolver el sistema de ecuaciones. Lo demás ya es sencillo nomás, ¿no? Simplemente hay que plantearse la ecuación. Entonces aquí tal vez pausa el video. Bien, chicos, entonces, para centroides en realidad son varios los pasos que hay que hacer, pero pues como formulario, lo único que yo les recomendaría sería esto, ¿no? Estos de aquí, que ahorita se los voy a escribir. Si yo quiero centroides, las fórmulas para los centroides son estos, ¿ya? Estos de aquí.
Si yo quisiese z centroidal, pues miren, si yo quiero z centroidal, z al centro de gravedad, este z solo aparece cuando calculamos volúmenes, ¿no? Es lo mismo que la integral. Como estamos haciendo cálculo de volumen, pues diferencial de volumen, ¿no? Pero arriba en el numerador, como quiero z centroidal, pues le pongo z, y ya está. En el denominador entra el volumen total, que es lo mismo que la integral diferencial de volumen. Y listo, eso es lo más son, ¿no? Si yo quiero X al centro de gravedad, y en este caso es un área, ¿no? Miren, aquí en este caso es un área, entonces pues le pongo diferencial de área, pero si fuese un volumen, pues le pongo diferencial de volumen, ¿no? Diferencial de volumen, en este caso para los 10. ¿No? Entonces, lo único que tienen que acordarse para centroides es, si quiero, digamos, X al centro de gravedad va a ser igual a la integral de X, porque quiero X al centro de gravedad. Todo eso por el diferencial de volumen. El ingeniero solo de ejercicio de volumen, entonces diferencial de volumen. Todo eso sobre el volumen total. Y eso es lo mismo que la integral diferencial de volumen. Y lo mismo aquí, ¿ya? Entonces, lo mismo para los 10 y lo mismo para los z. Si quiero z centro de gravedad, pues le pongo un z y ya está. Y lo demás no cambia, ¿no? Listo, entonces sí, nomás sería el formulario para centros de gravedad, compañeros. Si quieren se copia, ¿no? Ya ahí está en el PDF que les he mandado al grupo de WhatsApp. Entonces los revisan nomás. Ahora sí, vamos a hacer un repaso. Bueno, no, tampoco, ¿no? Bueno, este es el video que les he mandado, ¿no? Y de seguro lo han visto, pero pues tal vez tuviesen dudas. Entonces aquí sería esta parte del video. Directamente en la siguiente sesión vamos a explicar cómo se deberían resolver los otros ejercicios y con eso vamos a terminar. Entonces por esta parte del video, hasta aquí pausa.